Bueno, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo hablando sobre estadística. Esta vez hablaremos sobre la materia paquetes estadísticos basándonos en el libro Estadística para la Administración Economía, en su 10ª edición, escrita por Anderson Williams. Nos enfocaremos esta vez en el capítulo 2, Estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Este capítulo en su contenido nos habla sobre el resumen de los datos cualitativos, el resumen de los datos cuantitativos, el análisis exploratorio, diagrama de tallo, de hojas, tabulaciones y todo ese tipo de aplicaciones estadísticas. Dentro de los datos cualitativos, la distribución de frecuencias, distribuciones de frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, gráficas de barras, gráficas de pasteles, cómo hacerlas, las distribuciones de frecuencias, gráficos de histogramas, puntos, ojivas, tabulaciones cruzadas y diagramas de dispersión, tabulaciones cruzadas, diagramas de dispersión, de línea y de tendencia. Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? Bueno, es una técnica matemática que obtiene, organiza, representa y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de unas técnicas, por ejemplo, de tablas, medidas numéricas, recolecciones de datos y de gráficas. Bueno, esta técnica tiene un objetivo que es describir las características y comportamientos de un conjunto de datos mediante medidas de resúmenes, tablas o gráficos. Los datos estadísticos pueden clasificarse por diferentes criterios. Según su medición existen dos tipos de datos estadísticos. Por ejemplo, tenemos los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos, denominados también categóricos, y los cuantitativos, también llamados numéricos. Bueno, nos enfocaremos a hablar sobre los cualitativos. Los datos cualitativos son aquellos que representan cualidades o categorías. Por ejemplo, un ejemplo básico es el sexo de las personas, que habla, por ejemplo, hombre, mujer, son categorías y son cualidades. Otro ejemplo básico tenemos la salud, que la podemos definir en categoría buena, mala, regular, y son cualidades también que de una persona, que se pueden realizar unos estudios estadísticos de manera categórica. Por ejemplo, en la calidad del servicio se puede aplicar un servicio excelente, bueno, uno malo, aplicando categorías, ¿no? Por ejemplo, también puede haber en la categoría números. Es posible también que en las cualidades se le pongan atribuciones como, por ejemplo, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, que se le pueden poner denominaciones. Por ejemplo, se puede utilizar el número 1, 2, 3, pero no representan un valor numérico, sino una cualidad. Por ejemplo, el 1 representa que es el campeón, medalla de oro, el 2, medalla de plata, el 3, bronce. Son números, pero en realidad representan categorías y cualidades. Claro, no nos podemos confundir en este aspecto porque estos representan solo las cualidades de una jerarquía. Ya dentro de los cuantitativos, que representan cualidades, también representan números, también llamados numéricos. Estos son, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de los datos cuantitativos. Por ejemplo, la edad. Podemos hacer un estudio sobre la edad el promedio de la edad de los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Se realiza una encuesta y se puede sacar la edad promedio. Y, por ejemplo, el peso. También se puede realizar un estudio para ver la cantidad de estudiantes con sobrepeso en la institución, ¿no? Que se podía generar un gran problema
se puede solucionarlo. También se puede hablar sobre el número de alumnos, de buenas calificaciones, de malas calificaciones, ya que hablamos datos numéricos, ¿no? Número de perros, número de casas, número de empresas, número de productos, todo ese tipo de cualidades de números o de datos numéricos son los denominados cuantitativos. Ya, estos datos se los puede, dentro de su aplicación, nos sirven para realizar diversos estudios estadísticos, analizarlos y también realizar, presentar conclusiones, presentar soluciones, estrategias para solucionar algún tipo de problema o inconveniente. Bueno, una vez recolectados los datos, ya sean datos numéricos o cualitativos, se procede a elaborar una tabla de frecuencias. Con esto, con el objetivo de... Esta tabla se la realiza con el objetivo de luego poder graficar los datos y entenderlos de una manera más simple y sencilla. Por ejemplo, en este tipo en esta tabla que les puse de ejemplo, estos serían los elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estas serían las frecuencias que se repiten: el 3 2 veces, el 4 4 veces, el 5 6 veces, el 6 7 veces, el 7 5 veces, el 8 3 veces, el 9 2 veces y el 10 una vez. La cantidad de datos generales son 30. Ese va a ser el número de datos. Ese va a ser un dato que lo utilizaremos para realizar todo el proceso que tenemos acá. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, esta se la obtiene con el 2 más 4, 6, el 6 más 6 igual a 12, el 12 más 7 igual a 19 y así sucesivamente. Frecuencia relativa la obtenemos con la división de la frecuencia absoluta con el valor total de los datos. Entonces dividimos 2 sobre 30 igual a 0.7, 6 sobre 30 igual a 0.13, el 12 sobre 30 igual a 0.20. Al final, en la suma de toda la frecuencia relativa siempre nos va a dar igual a 1. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa. Entonces sería 0,07 más 0,13 igual a 0,20. 0,20 más 0,20 igual a 0,40. Y la suma de todo esto nos va a dar igual a 1. Bueno, para obtener la frecuencia relativa porcentual, sencillamente multiplicamos la frecuencia relativa acumulada por 100, que nos va a dar el porcentaje de cada elemento. Por ejemplo, del elemento 3 hablamos que tiene un porcentaje del 7%. Tomamos al azar el elemento 8, que tiene un porcentaje del 10%. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa porcentual. Entonces, el 7 le sumamos el 13%, sería 20. El 20 más 20, 40. El 40 más 23, 63. El 63 más 17 nos daría 80. El 80 más el 10, 90. El 90 más el 7, 97. El 97 más el 3, igual al 100%. Una vez que tenemos los datos ordenados, tabulados, con las frecuencias calculadas, se puede proceder a realizar una gráfica, ya sea de pastel, ya sea de barras. Se puede realizar un histograma, se puede realizar diferentes tipos de gráficos. Bueno, ahora presentaré un ejemplo práctico para que quede más claro cómo se obtienen las frecuencias
desde, desde que se obtienen los datos. Digamos, vamos a estudiar la estatura de los estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Como es una población grande, utilizaremos una pequeña muestra, un subconjunto de la población. Entonces, escogemos a 50 estudiantes al azar de diferentes facultades y entre hombres y mujeres y medimos y obtenemos los datos de su estatura. Aquí están los datos obtenidos: 1,48, 1,70, 1,70. Tenemos 50 alumnos, o sea, 50 datos para realizar el análisis. Una vez que obtenemos estos datos, como primer paso, para elaborar la tabla de frecuencia tenemos que calcular la amplitud de variación, hallar los valores mínimos y el valor máximo. Entonces, en la tabla encontramos el valor mínimo, lo buscamos. Esto mediante, como les hablé en el capítulo 1, en la parte de las computadoras y el análisis estadístico, es muy útil, ya que nos ahorra tiempo en estar buscando el valor mínimo, el valor máximo, ya que se utilizan fórmulas y nos arrojan el valor y con una facilidad y con un margen de error del 0%. Buscándolo de esta forma es un poco más complicado, pero lo haremos. Buscaremos el valor mínimo y luego el valor máximo para poder calcular la amplitud de la variación. Bueno, una vez que encontremos el valor mínimo y el valor máximo, se calcula la diferencia. Entonces, el valor máximo es 1,79. Aquí lo encontramos aquí. Este es el 1,79 y el valor mínimo es 1,40, que lo encontramos en esta fila. Y bueno, entonces la diferencia de estos valores es de 39 centímetros. Esa va a ser nuestra amplitud de variación, que más adelante la utilizaremos para realizar otros cálculos. Como segundo paso tenemos que determinar el número de clase. El número de clase es básicamente la cantidad de elementos a estudiar. Entonces, los elementos, como ya sabemos, pueden ser una institución, un país, puede ser, en este caso, son los alumnos. Son 50 alumnos que hemos obtenido al azar y esa va a ser nuestro número de clase. Una vez que tengamos el número de clase, le sacamos la raíz cuadrada y nos dice que aproximadamente es 7, porque raíz cuadrada de 50 no hay. Redondeamos el valor y le ponemos 7. Ese va a ser nuestro número de clase. Bueno, como tercer paso tenemos que determinar el tamaño de cada clase. O sea, el tamaño de cada intervalo. Para esto vamos a utilizar la amplitud de variación sobre el número de clase. La amplitud de variación, recordemos que nos arroja un valor de 39 centímetros y el número de clase, que es igual a 7. Bueno, 39 dividimos 39 para 7 y nos da un valor de 0,05. Ese va a ser nuestro tamaño de cada clase o nuestra amplitud de los rangos. Ya. Bueno, una vez obtenido nuestro tamaño de clase, determinamos los límites de cada clase. Usamos el valor mínimo. Para empezar, ponemos 140 y le sumamos el valor de la clase, el valor que calculamos en el paso 3. Entonces 140 más 0,05 nos va a dar 145 y cogemos el valor de aquí y le volvemos a sumar el 0,05.
y nos va a dar 150, 150 nos va a dar 155, 155, 160 y así con todos los datos. Ya, una vez que tenemos elaborada calculados los límites de clase, tenemos que contar la frecuencia de cada clase. En este caso, por ejemplo, una vez calculados los límites, como ya los tenemos calculados, 140, 145, 145, 150, 150, 155, 155, 160, 160, 165, 165, 170, 170, 175, 175, 180. Ese es nuestro límite de clase. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar las frecuencias. La frecuencia absoluta, o sea, el número de veces con las que se repiten los datos. Por ejemplo, de 140 a 145, buscamos cuántos datos hay en este rango de clase, ¿no? En este rango de 140 a 145, buscamos aquí hay 140, 45, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Bueno, entonces hemos encontrado cuatro veces en este rango, en este intervalo de rango. Entonces la frecuencia absoluta de este primer elemento serían 4. Ahora vamos a buscar el de 45 a 150. 1, 2, 3, 4, 5 frecuencias. Entonces van a ser 5 veces la frecuencia absoluta de este elemento. Y bueno, pongamos un ejemplo más. El rango de 150 a 155. Vamos a buscar. Aquí hay uno. Vamos a hacerle grande para ver mejor. A ver, 150, 155. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Obtenemos 6 datos con este intervalo. Y así sucesivamente vamos obteniendo las frecuencias, que es el primer paso para elaborar la tabla de frecuencias. Bueno, una vez que ya tenemos hecho esto, la tabla de frecuencias, nos vamos a elaborarla. Un momentito que parece que se me ha borrado. Bueno, una vez que tengamos la tabla de frecuencias, podemos seguir calculando lo que tiene que ver con... Aquí está, me he olvidado de ponerla, pero la vamos a ver. Ya, una vez obtenida la tabla de frecuencias, de los 50 datos, la suma de las frecuencias siempre va a ser igual a la cantidad de los datos analizados. Entonces ya, aquí tenemos los 50 alumnos que representan a la frecuencia absoluta. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Como la habíamos explicado anteriormente, es la diferencia, dividimos 4 por el número de elementos. Entonces la frecuencia por el número de elementos. 4 dividido por 50, 0,8. 5 dividido por 50, 0,01. 6 dividido por 50, 0,12. 10 dividido por 50, 0,2. 5 dividido por 50, 0,1. 11 dividido por 50, 0,22. 2 dividido por 50, 0,04. 7 dividido por 50, 0,14. Y la suma de todo esto nos va a dar 1.
Luego calculamos la frecuencia absoluta, que es la suma de la frecuencia, la frecuencia absoluta acumulada de la suma de la frecuencia absoluta. El primero sería 4, el 4 más el 5, 9, 9 más 6, 15, 15 más 10, 25, 25 más 5, 30, y así sucesivamente. Nos tiene que dar el número de elementos de estudio. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa. 0,08 más 0,01, 0,18. 0,12 más 0,18 igual a 0,30. 0,30 más 0,20, 0,50. Y así sucesivamente. Este siempre va a ser un valor, este valor siempre nos va a dar igual a 1. Y ahora si queremos calcular la frecuencia porcentual, simplemente usamos la calculadora y multiplicamos la frecuencia relativa, que es 0.08 por 100. Entonces, en el primer elemento, en la primera categoría, equivalen al 8%. Vamos a elaborar la frecuencia porcentual para que quede bien claro. Bueno, vamos a elaborar la frecuencia porcentual. Multiplicamos el 0.8 por 100, que nos da igual al 8%. Multiplicamos el 0.1 por 100, que nos va a dar igual al 1%. Multiplicamos el 12 por 100, el 0.12 por 100, que nos va a dar igual, estamos mal aquí. Vamos a multiplicar el 0.1 por 100, 10%. Esto nos va a dar igual al 10%. En el tercer elemento vamos a multiplicar 0.12 por 100, que nos va a dar igual al 12%. Acá el 0.20 por 100 nos va a dar el 20%. Y acá el 0.10 por 100 nos va a dar el 10%. Y acá el 0.22 por 100 nos va a dar 22%. Y acá el 0.04 por 100 nos va a dar el 4%. Y acá el 0.14 por 100 nos va a dar el 14%. Comprobamos sumando todas las frecuencias porcentuales: el 8% más 10% más 12% más 20% más el 10% más el 22% más el 4% y más el 14%, igual a 100. Bueno, ponemos el total, que es igual al 100%. Esto básicamente se realiza en Excel, pero por el momento mi computadora está fallando y no puedo abrir el Excel. Por eso que les he puesto la tabla y les he calculado la frecuencia de cada elemento de manera un poco diferente. Bueno, una vez obtenido esta información se puede realizar. Volvemos al mapa
podemos realizar cualquier tipo de gráfica, ¿no? Tenemos un sinnúmero de elementos y de formas de gráfica, por ejemplo, en barras, en pasteles, histogramas, de árbol, de frecuencias, eh, y un sinnúmero como vemos en la imagen. Y a continuación les hablaré sobre las más comunes y las más usadas. Por ejemplo, en esta hablamos sobre los tipos de gráficos. Por ejemplo, el gráfico de barras, que es uno de los más comunes, que representa la gráfica de una variable que se utiliza para interpretar variables cualitativas o cuantitativas discretas. Ya podemos utilizar un histograma, que es una representación gráfica de una variable en forma de barras, en la que la altura de cada barra representa la frecuencia de los valores de estudio. El histograma se utiliza para expresar información, datos agrupados y en distribuciones cuantitativas continuas. Por ejemplo, la distribución del número de horas que duraron encendidas 200 ampolletas está dada en este gráfico siguiente. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos obtener que el número de horas está representado en el eje horizontal y en el eje vertical el número de ampolletas. Vemos que las que más duraron encendidas, que duraron más de 100 ampolletas, duraron en el rango de 500 horas aproximadamente encendidas. Y las que menos duraron, y aproximadamente 40 ampolletas, 800 horas. Estos estudios nos sirven mucho para ver también el rendimiento de nuestros productos, ¿no? Y ver si son estables o no. Tenemos acá otro tipo de gráfico, que es el polígono de frecuencia. Esta presentación se basa en el histograma de dos puntos que permiten la unión de las líneas. Representa la marca de clase. Se realiza el cálculo, como ya hicimos en la tabla de frecuencias, y se realizan los gráficos utilizando los elementos que se realizaron en el estudio. Y otro muy conocido, que es el diagrama de circular y el diagrama de pastel. Bueno, este gráfico permite visualizar la distribución de los datos de forma del porcentaje sobre un total. Por ejemplo, si pudieses o quisieras realizar trabajo voluntario, ¿con quién lo realizarías? Por ejemplo, aquí está el 12%, nos dice que con ancianos, el 8% de personas con situaciones de la calle, el 4% de personas con no videntes, el 4% de personas con discapacidad física o mental. Y hay un gran porcentaje, el 52%, nos dicen que les gustaría trabajar con niños. Y el 20% con microempresarios. Bueno, son estudios para ver las aptitudes de las personas también. Y tenemos un ejemplo. Dice: Nicolás realiza una encuesta a sus vecinos según su comida favorita, obteniendo los siguientes resultados. Se encuestaron a hombres y a mujeres. Entonces, el 25% de hombres le gusta el pollo asado y el 10% de las mujeres el pollo asado. En almuerzos completos, comidas completas, el 40% de los hombres les gustan comidas completas y el 9% de las mujeres no les gusta la comida completa. Entonces podemos observar que en la pastelería, en el ámbito de la pastelería, las mujeres obtienen un gran porcentaje con el 55%. Entonces esto nos facilita la obtención de información, los riesgos que se producen si se quiere montar un negocio, y la información que se obtiene en el gráfico es muy entendible y muy fácil de interpretar, ¿no? Bueno, básicamente esto ha sido todo lo del capítulo 2. Espero haya quedado muy claro y me despido. Muchas gracias.